Dios se nos ama, no nos quiere dejar que pequemos contra Él. Él quiere que seamos hijos obedientes, pero Él va a hacer todo lo que Él ha determinado en su plan para que seamos hijos obedientes. Si somos hijos, eso es lo que está diciendo Hebreos 12. Hijo mío, no menosprecies, dice 5, y habéis ya oído la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. La disciplina, en palabra original, es paideia. No menosprecies la disciplina. ¿Por qué es importante que entendamos esto? Porque le digo, cuando usted y yo pensamos en disciplina, ¿qué inmediatamente pensamos? Andrea Sofía, ¿qué tú piensas cuando te hablan de disciplina? Bueno, muy bien, te felicito. Miedo, ¿por qué miedo, mija? Pon eso adelante, mija, por favor, para que no vayas a tener disciplina. ¿Por qué miedo? Cuando uno piensa en disciplina. Todo ser humano, yo también tuve mi tiempo. Porque te va a una pela posiblemente. Pero, ¿sabes una cosa, Andrea Sofía? Todo niño. Sarita está por ahí. Ariel David. La instrucción no es solamente pela. Y los niños dicen amén. Esa disciplina no es pela solamente. Fíjense cómo nuestro vocablo, disciplina, ya da de que es obligatoriamente un castigo. No, esto es todo el plan de amor de Dios para corregir a sus hijos. Y vamos entonces al otro versículo que conocemos de memoria, 2 Timoteo 3:16. 2 Timoteo 3:16, un versículo contundente de la bibliología, de la doctrina de la Biblia, y su poder, y su cambio, su función en nosotros. 2 Timoteo 3:16. Hermano, mire por favor, en la gracia de Dios, yo creo que si usted y yo vamos a meditar en algo joven, todo está en este versículo. Yo estaba diciendo, mire, si usted y yo venimos a los sermones, si usted y yo cogimos la Biblia y procuramos que estos 4 pasos se cumplan, vamos a ver la transformación en el poder de Dios. ¿No dice amén, hermano? Amén. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Adivine dónde está paideia ahí. Instruir. Es el último paso. Es decir, si pasaron los demás, ya yo estoy instruido y tengo fruto para el Señor. Pero todo empezó con la enseñanza de la palabra aquí. Fíjese, joven, si yo no estoy aprendiendo de la Biblia, yo no voy a llegar allí a la instrucción del Señor. A ser corregido como Dios quiere, a ser disciplinado. Es decir, la disciplina es toda la instrucción. Recuérdese, desde una enseñanza hasta un azote y un castigo, una consecuencia. Y para el niño, en cuanto a la crianza, sería una pela, que es lo que vamos a hablar ahora también. Pero todo esto, mis hijos, somos padres que estamos aquí en esta tarde para decirle, Señor, ayúdame a hacerlo piadosamente, ayúdame a hacerlo conforme a tu voluntad. Incluye una amonestación, reprensión verbal e enseñanza de la palabra. Muchas veces esta disciplina ni siquiera es pela ni castigo, sino es llegar al corazón, porque eso es lo que queremos. Y yo quería aquí hacer una ilustración antes de seguir. Los caballeros en la reunión de siervos, una vez, y recuerdo fue el hermano Nimio, cuando estuvimos en su casa, bueno, todos los capítulos son maravillosos, pero una ilustración tremenda. Ojalá que esas cosas las tomemos y las tomemos en nuestra vida y partan de los principios de la palabra y podamos vivir para Él. Y nos habló de la conducta del hombre, del cambio del Señor, sobre la ilustración de un árbol. Posiblemente alguno lo va a escuchar. Decía allí el autor, se ha dicho que las personas son como los árboles. Vamos a ver cómo me sale esto. Prohibido la crítica. Vamos a hacer el efecto especial. Se dice que las personas son como árboles. Óigame bien. La sombra del árbol es la reputación. Si la luz está allá, se supone que es negro completamente. Esa es la sombra. No se ríe. No hay problema. Importante entender que si fuera un Photoshop saliera, pero lo que pasa es que no es feo. La luz está de este lado. La reputación.
Oiga esto. El fruto es la personalidad. Aquí está lo más fácil de hacer. La personalidad, pero las raíces, la principal, ¿verdad?, son el carácter. Una palabra muy importante, me gusta mucho. Oigan eso. Piensa en eso. Dios quiere cambiarnos, y usted siempre me escucha diciendo que el corazón de raíz. El problema, el ser humano lo está resolviendo por aquí arriba, viendo el fruto, viendo la fiebre, que es la alerta, y no lo que hay que curar es la enfermedad, lo que hay que realmente es uno y de raíz, y poder ver el poder del Señor. Hermano, nuestros hijos, nuestras vidas, lo que tenemos que apuntar, lo que tenemos que orar, lo que tenemos que trabajar es el carácter para crecer. Y el carácter es el corazón del niño, es el corazón del ser humano, es el corazón del joven, es el corazón de nuestras esposas y esposos. Es allí donde tenemos que trabajar. Por eso es que un cristiano no se puede quedar tranquilo cuando vio algo, cuando se dijo algo, y no es para caerle atrás con lo que se dijo. No es para no dejar tranquilo a alguien, como me dijo un joven un día en la escuela, pero déjeme tranquilo porque estaba molesto de que le estaba aconsejando tanto, con irrespeto a las autoridades y otras cosas más. Y no me iba a sorprender que si respetaba la autoridad, se iba a sentir cómodo con que yo le estuviera aconsejando. Pero me importaba que era, hermano, mire, la gente estaba preocupada por la reputación, la sombra. Hermano, ¿pero qué? La sombra es solamente un reflejo, eso no es lo real. La personalidad es el fruto. Pero fíjense cómo, entendiendo esto, podemos trabajar en cada área. ¿Queremos buena reputación? Bueno, pues mire, entrega tu corazón a Cristo. Amén. El Señor nos cambia en nuestro corazón. Ahí la razón por la cual estamos haciendo las cosas. Limpiar y purificar nuestros corazones. Cuando le den una pena a nuestros hijos, mira, algunas veces yo le he dado y otras veces no le he dado. Porque me he dado cuenta que aquí hay algo que hay que trabajar. Y ahí, hermano, donde tenemos que nosotros identificar a nuestros propios hijos también. Y aún, imagínense, el pastor aún con las ovejas. Y por eso, hermano, vemos la corrección partiendo de Hebreos 12 y de 2 Timoteo 16, donde se usa la misma palabra para instrucción, que incluye todas estas cosas. Pero sí, hermano, también es bíblico nosotros utilizar en un momento la corrección llamada vara, la vara de la corrección. Hermano, tiene que ser una convicción para nosotros. Jóvenes solteros, tiene que ser una convicción desde ahora. Sí, quiero corregir como Dios dice. Y vamos a recordar en la palabra de Dios cómo hacer estas cosas. Primeramente, la corrección como la vara debe ser un castigo porque Dios castiga el pecado. Debe ser un castigo entendiendo que Dios castiga el pecado. Nuestros hijos deben entender eso al final de todo. Dios es santo y su carácter reprueba, no admite y aborrece el pecado. Ahora, como Dios también es amor y justo, nos da una salida para el pecado. Mandó a su Hijo Jesús para morir por nosotros en la cruz, que limpia de todo pecado. Pero cuando ha limpiado el pecado del ser humano para justificarlo, salvarlo y hacerle su hijo, hermano, estamos en el proceso, como ya vimos, de ser transformados. Vamos a Proverbios 29, 19. Los proverbios están llenos, vamos a ver muchos proverbios, porque los proverbios están llenos de la instrucción. Y aquí vemos en este primer punto, ¿verdad? Dios castiga el pecado. Debemos entender eso y nuestros hijos tienen que saber eso. Espiritualmente, mi hermano, los niños que vengan, usted y yo tenemos que discipularle, enseñarle esto. Proverbios 29, 19. Sí, mis hijos, todos tenemos que siempre escuchar la palabra, pero hoy es un mensaje muy especial para que usted entienda cuál es el plan de Dios. Y ya respira hondo sabiendo que esta disciplina no es pela solamente, pero que tus padres y nosotros aprendamos a la manera de Dios. El siervo no se corrige con palabras porque no entiende, porque entiende, pero más no hace caso. Así que ya vemos que hay corrección que debe ser puesta, ¿verdad? Aquí está hablando del siervo, hablando del contexto, ¿verdad?, de esclavitud, pero se está entendiendo de la corrección. Y mire, la corrección debe ser entendida bíblicamente
¿Cómo está este mundo sin Dios? Ya vimos esta mañana en la escuela dominical que este humanismo, secularismo, este mundo que quiere resolver las cosas como humano, sin Dios, entonces ya está diciendo que esto está fuera del plan de Dios. Una y otra vez yo he guardado artículos del periódico donde, déjame ver lo que te dice esta psicóloga, déjame ver lo que dice este psicólogo sobre la familia. Muchos, vamos a decir, pegan con la palabra de Dios y otros dicen, Dios no enseña esto. Y eso es lo que los padres están leyendo y están diciendo, déjame ver si funciona. Es como buscando métodos. Mi hermano, nosotros necesitamos métodos. Nosotros tenemos el método poderoso de la palabra del Señor. Lo que necesitamos es la gracia y la convicción para aplicarlo hoy y seguirlo fortaleciendo como Dios lo ha dicho. Porque, hermano, el tiempo es diferente. La maldad está creciendo. La generación es contumaz y rebelde. Y hay que tener una paciencia también especial en estos tiempos. Y una gracia especial como padre. Ven pronto, Señor Jesús. Hay padres que no quieren parecer el malo de la película, ¿no? Y no quieren ser responsables en tomar este rol de corregir como Dios ha dicho. Antes de yo casarme con Andrea, ya yo tenía la convicción de que esto es lo que Dios dice en su palabra. Incluso tengo a mis padres aquí otra vez. Cada vez que voy a hablar de la familia, mis padres llegan para que, aunque no estén, yo no les voy a hablar lo que no es. Pero hasta le pueden decir cuánto, yo no sé si tienen la cantidad, pero sí dónde me dieron y cuántos tapabocas yo recibí de esa hermana, querida madre, hermana Elba. Cuántos chancletazos. Y yo tenía temor a mi padre. Mire, parece algunas veces como que hay jóvenes que no tienen temor. Y eso es un peligro grande, porque el corazón se está endureciendo, según lo que estamos viendo allí en la gráfica. El carácter está parándose en contra de la autoridad, y la Biblia nos ha advertido que así será esta generación. Así que, joven, ya usted para casarse tiene que pensar que eso anda más, como quien dice. Ese brote anda, esa realidad está más de ir endureciéndose, de tener corazones duros, de encontrar personas menos sumisas. Pues mire, usted tiene que pensarlo más veces y tiene que prepararse y pedirle al Señor un corazón para él. Tenemos que nosotros aceptar el plan de Dios. ¿Por qué? Porque al final es un método y es un plan y un propósito divino. Dios castiga el pecado y Él no quiere, ¿verdad?, que seamos castigados. El mundo dice no corrijas. Ay no, si tú corriges que tú no amas, tú dañas. Y vamos a ver, claro, que esto no es un abuso ni debe ser una cosa fuera de lo apropiado. Pero mire, el mundo se está yendo a otro lado. Incluso da temor que creyentes vayan a caer también en esas prácticas y dejen de estar haciendo lo que Dios nos ha mandado. Dios dice que si corriges, amas como Él mismo nos ama. Ya vimos esta mañana. Si no corriges a tus hijos, no los amas, según la palabra de Dios. Proverbios 13:24, también Proverbios 13:24. Así que usted joven también, cuando usted ve, hay algunos jóvenes que están aquí solos, como hemos dicho, y posiblemente tus padres no te están corrigiendo de acuerdo a la palabra o no son creyentes. Agradece al Señor por entonces tus consejos espirituales, consejeros espirituales, y aún mira que adoleces para que no te quedes incompleto, incompleta de la instrucción que Dios quiere, y Él te va a guiar con su palabra de una manera sobrenatural también. Algunos padres que no son creyentes, dale gracias al Señor que te puedan instruir y hagan lo que la palabra de Dios manda. Dice el 24, ¿qué dice el 24? El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Ay, qué bebecito más bonito. Pic, a su edad, ¿verdad? Mira esos truños que nos hacía Ariel la vida a nosotros. Y mis padres saben también. Me vienen de mí, eso es del pasado, no te preocupes. Tú ni siquiera pensabas bien ahí. Pero entonces yo le enseñé a hacer esos truños. Yo creo que algunos hermanos aquí se lo hizo porque no se quería beber una leche. Y mire qué bendición es el matrimonio, estar de acuerdo. Porque es que yo vi a Andrés y yo decía, bueno, Andrés, ¿y ahora qué tú vas a hacer? Se va a beber la leche. Pues vamos arriba, vamos los dos juntos. Y estamos juntos. Y se va a beber y tiró que sé cuántos litros. Pero mire, la pela que yo le doy ahora no es la misma de ese momento, pero corregido iba. Sea con, recuerde, a los niños más pequeños, cuidado, ¿verdad? Siempre, vamos a ver que no es con ira, pero debe haber una firmeza en el tono muchas veces, para que ellos sepan, mire, quién es la autoridad. Oiga, firmeza no significa gritarle ni faltar al respeto, eso es muy delicado también.
Otra vez Hebreos 12:6. Hebreos 12:6 otra vez. Así que ya vimos, óigame bien. El mundo dirá lo que diga. Dios dice, si tú amas, corriges. Si no lo corriges, lo aborrece. Porque es malo que te va a salir. Es mal que va a ir. Y mire lo que dice el 6 entonces. Ahí sí. Esta parte, la disciplina, como dije antes, Hebreos 12:5 y 6 lo tiene todo. Desde la instrucción hasta el azote y la vara que está allí. Así que es bíblico. Ya vimos dos versículos, Proverbios 13:24 y Hebreos 12:16, que nos hablan literalmente de la vara. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Así que si no aprende de la primera lección, la segunda lección va a ser más difícil para que aprenda. Porque Dios lo que quiere es enseñar. Y Él sabe que el hijo que no aprende va a ser destruido. Se va a perder. Va a haber una familia destruida. No va a tener gozo. Y Dios quiere gozo para nosotros. Él nos está corrigiendo. Y recuerde que ya vimos esta mañana que Dios no se equivoca. Mi hija decía, tengo temor, pero no tenemos que tener temor con Dios, porque Él es amor y perfecto. Y Él va a azotar si es necesario. Yo me pregunto ahora mismo, hermano, ¿cómo Dios azota? Y yo no me voy a poner a desglosar esto. Eso será otro mensaje. Pero tenemos en la Biblia muchísimos ejemplos de las consecuencias de Israel. Parece como que era la vida normal. Pero venía la palabra y nos decía que Dios mandó esto a Israel porque no confiaban en Él. Yo creo que ese es el mayor ejemplo que tenemos. Toda la generación, digo, ustedes son rebeldes y contumaces. Se cansaron de escucharme, no obedecieron mi palabra y ninguno entró a la tierra prometida. Fueron castigados y no recibieron esa bendición. Incluso, qué triste escuchar al Señor decir, ustedes no dan gracias por el alimento. Se endurecieron tanto, desearon cebolla, desearon la comida de Egipto, del lugar de pecado. Me están desechando a mí. Pues mira, ahora yo les voy a dar comida que les salgan por la nariz, decía el Señor. Esos fueron castigos que el Señor mandó, fueron azotes. Hermano, con el Señor no se juega, Él es horrenda cosa. Él es fuego consumidor, pero Él es todo perfecto, ¿verdad? Por eso Él no quiere que lleguemos al azote Pero si nuestra vida se va a perder, hermano, mire, mejor que el Señor nos corrija. Y no nos caigamos en el hoyo, no nos caigamos en la destrucción, no destruyamos a otros en la familia o a otra persona. En segundo lugar, la corrección es una de las formas en que Dios nos transforma. Esta mañana vimos que Dios nos transforma. La corrección, es decir, con vara, con azote, no nos gusta, no queremos hablar de eso. Hermano, Dios no se equivoca, podemos confiar en Él. Pero, mi hermano, es una forma en que Dios nos cambia. Como dijimos, si es necesario y Dios lo ha terminado así, nos humillamos y Señor, hazlo porque tú eres misericordioso. Proverbios 16:6. Proverbios 16:6. Es una de las formas en que Dios lo hace. La corrección, es decir, con vara, con azote, con una consecuencia fuerte. Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Hermano, mire, vamos a hacer la segunda parte para no coger la primera en el orden de este versículo. Vamos a temer al Señor para apartarnos del mal. Amén. Para no entonces recibir allí una corrección de azote, una corrección fuerte del Señor. Pero qué bueno, mi hermano, que es con misericordia y verdad que el Señor lo hace. Él es verdad, su misericordia es su oportunidad, es su paciencia, no se sale de los cabales, recuérdese. Ese es Dios obrando hacia nosotros. Si no, como dije esta mañana, estuviéramos fulminados ya. Estuviéramos fuera del ministerio, estuviéramos sin nada. Tuviera otra generación para servirle. Misericordia el Señor tiene. ¿Cuántas veces el Señor nos dice, mi hijo, allí te estoy corrigiendo? Ay, Señor, y otra vez lo cometemos. Y luego que me voy de la iglesia porque yo no quiero volver y que a fallarle a Dios. Yo sé que voy a fallar. No, hermano, es una mentira del diablo. Dios sabe cuántas veces le vamos a fallar, Él sabe el futuro, nosotros no. ¿Qué es lo que le estamos prometiendo a Dios? Él no conoce cuántas veces podemos y cuántas veces no. Él es que nos está guiando. Hoy confiemos en Él con su gracia. Vayamos a la iglesia, leamos la palabra, pero claro, busquemos, porque debemos apartarnos del mal, dice la palabra de Dios allí. Y mire qué buena combinación, misericordia, ver su misericordia y verdad. Ahí está su palabra. Tenemos que ser honestos con el Señor. Tenemos que ser sinceros con el Señor. No podemos ponerle excusas al Señor. Tenemos que reconocer nuestras faltas y el mal y el pecado. Y allí seremos corregidos.
La corrección, la vara, la forma de azote es una forma en que Dios nos cambia. Un cristiano que va entendiendo su pecado delante de Dios y este proceso de instrucción, palabra original, paideia, luego llega a una de las más importantes conclusiones. Hemos escuchado una y otra vez los testimonios, que para mí es un testimonio grande escuchar a un hermano decir eso. Yo no estoy invitando a que en esta iglesia esté diciendo, ¿verdad?, las cosas personales y gritándolas, pero escuchar, mire, yo merecí ese castigo. Cuando hay cosas públicas, yo merecí ese castigo, yo desobedecí al Señor. Le pedí perdón y el Señor me perdonó, y aquí estoy para seguir sirviendo al Señor. Dios estaba obrando en mi vida por este pecado y el Señor me libró. Sí, yo sabía que estaba mal. El Señor me mandó ese juicio. Le agradezco a Dios por cambiar esa área de mi vida. Le agradezco por permitirme esa oportunidad, por Él hacer esto en mi vida. Si no, yo no hubiera dejado esa práctica. Dios utilizó esta situación para enseñarme esto. ¿Por qué un cristiano habla de esto? Porque entiende, hermano, que Dios está instruyendo su vida y nos está corrigiendo. Es una fase muy personal, pero muy gloriosa para un creyente decirlo, porque sabe que Dios está mirando su vida, que Dios está corrigiendo su vida, que su propósito es transformarnos por su Hijo Cristo y su Espíritu en nosotros. Hermano, y saber que cuando Él nos perdonó, hermano, mire, podemos levantar nuestra cabeza en alto, porque Él es a quien nosotros nos debemos. Hermano, la corrección es una de las formas en que Dios nos cambia. Digo que no lleguemos allí, pero si Dios lo ha determinado, que obre en nuestras vidas. Hebreos 12 otra vez. Vamos allá porque uno de los pasajes que nos está hablando de todo esto, para nosotros seguirlo haciendo de la manera de Dios. Así que aún cuando vamos a hacerlo con nuestros hijos, deben entender ellos y nosotros primero que Dios castiga el pecado. Luego que la corrección con vara es una de las formas que Dios lo utiliza para nosotros mismos, para sus hijos. Eso es lo que ya sabemos que Dios lo hace. ¿Cómo vamos a dejar de hacerlo con nuestros hijos? Hebreos 12:10. Y aquellos ciertamente por pocos días no disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Quién es este? Dios el Padre, nuestro Señor. Lo está haciendo para provocar santidad en nosotros. A propósito, hermano, Dios está provocando santidad en nosotros, pero si somos duros y desobedientes, va a venir un azote para Él seguir provocando, para Él enseñarnos a que seamos santos delante de Él. Porque somos sus hijos, porque Él nos ama, porque Él sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y como dije esta mañana, se supone que entonces los padres terrenales, nosotros que somos imperfectos, pero vamos a imitar al Padre perfecto, actuando e instruyendo, vamos a estar practicando esto también. En nuestra familia, con nuestros hijos. Mire, dice allí, y a propósito el 9, los padres terrenales nos disciplinaban y los veneraban. Que leyó mi esposa ahí, ¿alguien más? Y los venerábamos. Hijos, debemos honrar a nuestros padres cuando nos disciplinan. Amén. Amén. Debemos honrar a nuestros padres. Al final, el que es corregido va a ser mejor hijo. Vimos esta mañana. Y mi hijo, niño, que está en tu casa, y algunas veces te ejecutan la vara como debe ser, con amor. Entiende que es Dios que lo ha mandado. Ya lo viste. Entiende que el que lo hace es porque te ama. Hermano, tenemos que recordar nosotros mismos eso todos los días. Porque nos frustramos alguna vez de dar tanta pela. ¿Y cuánta es? ¿Y cuántos castigos? Y ahí entonces, hermano, busquemos el consejo muchas veces para ver en qué etapa, en qué corrección, qué tipo de terreno y corazón tienen nuestros hijos, dependiendo de lo que hayamos hecho, porque algunas veces ya vemos como que algo no está funcionando y debemos cambiar. No es que eliminemos, sino que cambiemos la forma, porque al final, ¿a dónde queremos llegar? Al carácter, al corazón. Que sea transformado, que entienda que es por Dios, que no lo haga, que no lo deje de hacer, no porque se lo estamos diciendo y por miedo, sino por amor a Jesucristo, a no pecar contra Él. Hermano, y no es la forma en que nosotros como cristianos tenemos que actuar, no es la forma como cristianos que tenemos que andar. Ojalá el Señor nos ayude, hermano, a no estar viviendo con miedo. Ese es entender la gracia del Señor. ¿Cómo? Pero Dios azota. ¿Y cómo yo pongo todos esos versículos juntos? Que de tal manera amó Dios al mundo, y que Dios es amor, misericordia, justo, perfecto, y que también es horrenda cosa, que fuego consumidor, que... Hermano, todo eso es Dios, pero Él es perfecto, hermano, todo. Con nosotros. Tercer lugar, Dios manda a corregir.
Dios manda a corregir, a instruir el niño. Proverbios 22:6, que lo conocemos mucho, ¿verdad? Famoso. Proverbios 22:6. Si no solamente tenemos que entender que Dios corrige el pecado y cómo bajar a nuestros hijos con mal y pecado. Cuando usted y yo estamos cumpliendo eso, estamos haciendo la voluntad de Dios y quitando la maldad de nuestros hijos, haciendo la manera de Dios, creyéndole a Dios. Aun cuando nos frustramos, anímese, usted está haciendo la voluntad de Dios. La corrección es una de las formas en que Dios nos cambia, a nosotros mismos, a nuestros hijos. Parece como que no funciona muchas veces, hermano, siga fiel, verá el fruto, haciendo la manera de Dios. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pastor Daniels, otros pastores han presentado la verdad de este versículo. No es que es una obligación de que todo niño que es instruido obligatoriamente va a ser salvo y va a ser obediente. Lo que está diciendo es que el papá cumplió con su labor. Hizo todo lo posible y claro que cada hijo va a tomar una decisión. Así que está más en cuanto a la responsabilidad del padre de instruirle, de hacer todo. Recuerden cuál es la instrucción. Eso es muy importante que sigamos recordando esto. La instrucción va desde una enseñanza, la enseñanza de la palabra, una exhortación, la enseñanza, por ejemplo, y luego también puede ser la corrección, la vara de corrección. Así que tenemos que recordar que es un mandato de Dios. El no hacerlo es desobediencia. Uno de los hijos del hermano Ham, de este libro que estamos compartiendo de la crianza, dice que debía comenzar a corregir a su hijo a los 6 meses. Esta mañana vimos, ¿verdad?, otro ejemplo más. Que uno que dijo, ¿y cuándo tenemos que empezar? 20 años. A los papás primero, 20 años antes que nazca el muchacho. La instrucción, imagínense, Dios empezó desde antes. Si no están corregidos, instruidos o llenos de sabiduría esos padres, pero para seguir la palabra de Dios, entonces, ¿qué va a pasar? Y eso es lo que está pasando hoy en la sociedad. No solamente dejando la palabra, sino las responsabilidades. Y después, ya nació el niño, abrió los ojos y miró. Y hermano, ustedes saben lo que están viendo ya. Una vez, ya no están viendo algunas veces ni siquiera padre y madre. Esto es feo lo que está pasando. Pero hermano, tenemos la palabra de Dios para transformarnos. Y para transformar a esas familias también. A que vean el plan y el rol del Señor. Se empieza a instruir, a enseñar y a moldear el carácter del niño, no del joven, hermano. Ser pastor tiene canas. No es por los jóvenes. Gracias, Señor, aún en nuestra iglesia yo puedo hablar eso. Tenemos jóvenes que están amando al Señor. Pero aún joven, ¿verdad?, que amas al Señor, mira tu carácter y esas cosas que, como dije ahorita, posiblemente no lo viste en tu casa. Mira, Dios lo puede transformar en ti. Dios lo puede cambiar. Pídele al Señor que te haga esa dama, ese caballero del Señor, a pesar de que tus padres posiblemente no te enseñaron todo el temor o enseñaron el temor del Señor. El temor a Dios, explicarle el Evangelio de Cristo, para que tengan convicción de sus pecados. Y la vara suave y apropiada habla el carácter. Así que esa vara, lo que tenemos que darnos cuenta, cuando ellos hablen, cuando después de todo, después de las lágrimas, ¿qué pasó? Y ahí es donde está la pregunta. ¿Qué pasó con esto? Porque entonces, si estamos viendo que no está llegando al corazón y está peor, hay una dureza. Vimos esta mañana que en Hebreos 12 están las dos opciones allí. Para el cristiano, para el hijo de Dios, para los hijos, para la respuesta a la instrucción de Dios. O se acepta o se deja. ¿Y cuál es una evidencia de que no se aceptó? La rebeldía. El estar más duro. Digo, si te endureciste, entonces, y yo lo digo a mis hijos, lo confieso, mis hijos si se endurecieron, entonces yo me voy a quedar más tiempo y el castigo se va a poner peor. Porque entonces ahora un pecado más grande. Antes era si podemos decir de esta manera, no quiero decir esa palabra, pero si era algo más leve, y ahora entonces un irrespeto a la autoridad. Ahora es una dureza, porque cuando sigue la dureza hay un peligro grande, porque te estás tú cerrando la puerta a toda enseñanza, a amargarte contra Dios, a amargarte contra los padres, a amargarte con todo aquel que te está haciendo eso. ¿Y qué te va a liberar de eso? Claro, confesar ese pecado para entender que es Dios con su amor que lo está haciendo. Hermano, fíjense cómo eso empieza con nosotros y tiene que ir a nuestros hijos. Porque debemos entender cómo Dios obra y nosotros vernos nosotros mismos reaccionando a la corrección. El pastor John MacArthur, en su mensaje Criando una cultura antipela,
mencioné una referencia en un artículo de 1998, un año después que yo me gradué. Ahí. En US News and World Report, estas son las noticias de Estados Unidos y reporte del mundo, donde dice que algunos estudios indicaban que la pela, cuando se usaba apropiadamente, oigan, los impíos americanos decían que los niños estaban siendo menos propensos a pelear y andar en maldad, y más disciplinados obedeciendo a los padres. Hermano, los impíos están diciendo que eso funciona. Todavía, va a haber menos cada día, pero que todos digan que no. La palabra de Dios dice la voluntad de Dios. Otro psicólogo, Robert, director de niños residentes, muy famoso en Estados Unidos, de la ciudad de Nebraska, encontró que no otra técnica disciplinaria tenía más beneficios para niños de bajo de 13 años. Y los jóvenes respiran. ¿Cuántos años tú tienes? Que una pela no abusiva, para que los niños aprendieran a obedecer los deseos de los padres. Un psicólogo incrédulo. La vara de la corrección es una pela apropiada. Amén, hermanos. Amén. Proverbios 23, 13 y 14. Proverbios 23, 13 y 14. Que puede leer, mis hijos, niños, cojan la Biblia. Padre, enseñémoslo. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. ¿Se ve? Con vara, pela, no es palo, no es otra cosa, no es inapropiadamente. 14. Lo castigará con vara y librará su alma del Seol. Gloria al Señor, que hay esperanza en el plan de Dios. La vara es la única medicina de la necedad. La vara es la única medicina de la necedad. ¿Hay necedad? Hermano, ya hay una categoría entonces que debe ser curada con una sola medicina. Proverbios 22, 15. Proverbios 22, 15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿No quiere pela? No seas necio. Ahí está la opción. Pero hermano, si estamos viendo necedad en el corazón de nuestros hijos, en el carácter, no es que sean hipócritas y que ya sepan, no, yo no lo voy a hacer. No, tenemos que ver el corazón. Entonces, ahí es el de la necedad, eso. Recuerda que el necio dice no hay Dios. Es comenzar a sacar a Dios del panorama y su voluntad, y ese es el peligro donde nosotros tenemos que orar y actuar como Dios nos está diciendo. Proverbios 29, 19. Proverbios 29, 19. Ya vimos ¿verdad? Otra vez. El siervo no se corrige con palabras porque no entiende, porque entiende, mas no hace caso. Así que a buen entendedor pocas palabras. No es con palabras, hay vara allí que tiene que aplicarse. Predíquelo, hermano, comparte este mensaje. Eso es así, eso es lo que Dios enseña. Hay una realidad del pecado en el corazón del hombre, y si queremos que el pecado salga de nuestros hijos, Dios lo ha dicho, que debemos nosotros tomar nuestras responsabilidades. Fíjese cómo Dios nos ha dado responsabilidad para que confiemos en Él también, porque vamos a necesitar su gracia cuando vamos a hacer estas cosas. Como dije, claro, hermano, muchas veces nos vamos a frustrar. Vendrán tentaciones de desánimo. Matrimonio, tenemos que estar juntos con esas convicciones, en saber cómo hacerlo, en ayudarnos. Y yo le voy a confesar, algunas veces puede haber momentos donde uno, por hacerlo tanto, oye, como que hay un ambiente en la casa de que hay mucha corrección y todo se está hablando de algo apropiado, no hay voz muy levantada, pueden haber muchas pelas en cantidad. Pero yo le digo a Andrea, en algo práctico, Andrea, cuando tú me veas que estoy siendo un poquito drástico, ayúdame, dímelo. Y recuerda, hermano, eso no es, mira, deja de estar dándole tanto a ese muchacho. La esposa haciendo eso, está desautorizando a su esposo delante de los otros. Eso es un error más grave todavía, y peor. Y hay algunos que, bueno, se arman un lío entre los padres porque están corriendo a los muchachos. Eso no se debe ver en el pueblo de Dios. Si me lo va a decir yo diciéndole, y me lo dice a mí solo, y mira, considera aquí, y yo lo mismo también, mira, vamos a tomar en cuenta juntos, pero estamos juntos. No es como también hay padres que se ven que están como los dos, también están, mira, escondiendo, peor todavía. Ya, papi se fue, coge el helado, ve, cómetelo. Se ajustó el helado, se bajó la cosa. Hazlo ahora, miren, los niños están viendo esto. Le estamos enseñando engaño a los niños. Estamos enseñándoles que mentimos, estamos enseñándoles que no nos importa, estamos enseñándoles que tu esposa no respeta a tu marido. Y eso es lo mismo que va a hacer. Después la gente se está preguntando qué es lo que está pasando. Peor si los vecinos también están escuchando, ¿verdad? Imagínense. Hay una realidad y el Señor nos ha dicho cómo nosotros corregir. Todo irrespeto, falta de obediencia repetitiva
indicio de rebeldía a la autoridad merece un castigo. Hermano, mire, yo creo que el irrespeto es una de las categorías más grandes que hay en cuanto a la alerta y la corrección fuerte. Aún hoy mismo tuvimos un caso en la escuela dominical y ya tuve que ponerle la carta a uno de los niños que queremos mucho y con todo amor. Le dije esta mañana que hubo uno que yo le dije, se me va para su casa, porque estaba diciendo malas palabras allá afuera. Y cuando yo vine a hablar con él, mira, pero escucha, seguías hablando malas palabras. No, permiso. ¿Usted no va a escuchar? Tiene corazón duro. ¿No va a escuchar? Pues entonces váyase. Y lo vamos a buscar para que escuche. Cuando esté dispuesto a escuchar, lo vamos a buscar con amor. Te pide perdón. Lo vi allá afuera. Hola, pastor, ¿usted me votó? Sí, te voté. ¿Está dispuesto ya a obedecer? ¿Está dispuesto? Tú sabes que nos falta el amor. ¿Está dispuesto entonces a parar cuando te dice, ¿estás dispuesto a respetar a tu Dios? Sí, pastor. Nos vemos el miércoles, Dios te bendiga. Así que, hermanos, lo estamos haciendo con nuestros hijos espirituales porque es el plan de Dios. Estamos enseñándoles a respetar. Estamos enseñándoles que hay una autoridad. Pero al mismo tiempo, la autoridad la firme. Pero hermanos, mire, oramos al Señor que tome los corazones, hacemos nuestra parte. Recuerden, al final no somos nosotros. Cuando llegamos a la ira, que es la parte mala, y muchas veces, óigame bien, lo que daña la corrección es eso, es la ira de nosotros. Y dijimos en un resumen esta mañana que la ira es, y vamos a Efesios 6 donde lo dice la palabra de Dios, la ira es cuando nosotros estamos molesto de que me levantó el muchacho y le di 3 pecosas, como dicen. Estoy molesto de que me dañó el trabajo y me tiró el café encima del proyecto y le caí con todo lo que había al lado y se lo tiré arriba. Hermano, eso es iracundo. ¿Usted cree que estamos enseñándole piedad a nuestros hijos ahí? Y óigame, mire, todo ser humano llega un momento en que puede salir de su casilla. Ahora, hermano, el cristiano no es por los hijos. Si nos salimos de casilla todos los días, nos falta más control del Espíritu Santo. Pleitos, iras y contiendas, eso es la lista de la carne. Y si nuestro problema es la ira, hermano, ahí está la palabra para trabajar en la ira también. Pero recuérdense, la ira aquí peligrosa no es solamente eso de coger 2 ladrillos, y como hacían antes algunos exagerando, y hacían unos castigos que parecían torturas. Eso no es la ira peligrosa. Mire, si su hijo está viendo en usted que no está provocando esto, que al final no hubo también un abrazo y no hubo unas palabras. Una vez, la mayoría del tiempo yo le digo a mis hijos, mira, yo no estoy molesto contigo. Y algunas veces estoy molesto por dentro. Y si está pasando esto, no es con tata 10, no, mejor ore. Con tata 10, eso es humanismo. Aunque esperar el tiempo sí. Pero al final, hermano, con tata 10 no es lo suficiente, sino dígale, Señor, contrólame. Yo quiero hacer tu voluntad. La respuesta blanda quita la ira, ¿verdad? Usted maneja igual que yo en este lugar con los motores y necesita mucha paciencia de Dios. Efesios 6:1 que dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. El 2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros padres, el versículo de los hijos, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos con disciplina y amonestación del Señor. Adivinen la palabra que está allí en disciplina. Paideia. Tenemos que instruir como Dios nos instruye. Amén. Tenemos que enseñar y muchas veces hablar. No, mijo, tranquilo. Ya te perdoné la pela. Yo lo que quiero que tú entiendas, mire lo que es un irrespeto delante de Dios. Eso es lo que tú quieres para tu vida. Llegaste al corazón, hermano, no necesito pela, necesariamente. Ya aprendió, ya se llegó a la meta. Cuidado con la ira. No, hay que darle porque es que tiene que saber lo que él hizo. Y tú, hermano, somos nosotros que estamos explotando nosotros mismos. Somos nosotros los que estamos pecando. Y eso es lo que Dios prohíbe. Eso es provocar a ira a los hijos. Eso es pecado. Ahí tenemos que pedir perdón como padres. Ahí estamos fuera de la corrección bíblica. Imagínense, eso es la forma de nuestras emociones. Cuanto más Dios prohíbe o no está a favor de un abuso físico. ¿Usted ve? La vara de la corrección del Señor es imitándole a Él. Y nosotros ahí es que tenemos que estar más en nuestros cabales cuando vamos a corregir. Y mire, muy tranquilito, con mucho amor, usted va a ir a su pela. Es esta mañana que el pastor Mayer me dio mi pela. Y usted sabe lo que siempre voy a recordar. Que me dio un abrazo al final, cuando me dio esa pela. Yo tiré un grito de chancletazo. Y yo creo que el grito fue más de la vergüenza, de que no era mi papá. Pero luego se me paró el grito cuando me dieron un abrazo. Y como, oh, pero qué bien.
Hermano, nosotros tenemos que hacer las cosas diferentes como el mundo las hace. Nuestros hijos van a ver, saben la verdad y nos van a ver a nosotros. Y al final, por más rebelde que sea, van a ver amor y disciplina en el balance del Señor. Una no se puede ir más al extremo de la otra. Es el balance del amor y la disciplina. El amor de que, mira, yo lo hago porque el Señor me manda, se lo está enseñando en la Escritura y al mismo tiempo también se lo está diciendo y lo está practicando. No lo está haciendo con ira, sino lo está haciendo y sabe, el niño se está dando cuenta que es por el Señor, que es por una fuerza más grande que tus emociones, porque te desbarató algo o porque te dañó la computadora como el mío, que en un momento metió un objeto en la computadora que yo nunca lo hubiera hecho practicándolo. Y era, ¿cuántos años tenía? ¿Cuánto? De bebecito. Ni de 3 años. Y la computadora nuevecita ahí, brillando. Y yo preparando sermones y otra cosa. Y hizo algo que ni yo, mire, yo me meto en internet a buscar qué fue lo que hizo. Yo no sé qué fue lo que hizo. Yo nada más sé que él cogió algo que vio al lado. ¡Pim! ¡Bum! ¡Bum! Se fue todo. Y yo me estiré a una esquina allí. ¿Qué fue? Y le di a los botones. Taca, 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 taca. Y nada, computadora nuevecita. Y ay, Señor Padre Santo, la verdad que uno quiere a estos muchachos. Mire, se pone unos rojos. Pero hermano, uno tiene que empezar a filtrar como siempre todo y ponerlo en su lugar. No, aparte de que, bueno, no tiene la edad de ahora. No, si hubiera sido ahora, olvídese, que el castigo le hubiera tocado a su tiempo. Pero yo no debo poner el castigo es hasta que pase mi ira, ¿verdad? Ni siquiera con ira, ni siquiera porque soy yo, por lo que me hizo a mí, no, por lo que le hizo a Dios, por lo que hay en su corazón, por dirigirlo a la santidad del Señor. Esa es la meta de la corrección. Así que la vara de la sabiduría es la medicina de la necedad. La vara da sabiduría haciendo entender el tiempo de las cosas. La vara da sabiduría haciendo entender el tiempo de las cosas. Proverbios 29:15. Proverbios 29:15. Con ese principio terminamos, pero ahora la conclusión va a ser en unos puntos prácticos de cómo seguir corrigiendo con vara. Proverbios 29:15. Proverbios 29:15. Dice la palabra del Señor: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Qué es consentido? La palabra consentido, yo creo que en nuestro vocablo se usa, se entiende también. Es uno que mami, que está ahí solamente, no en el sentido de buscar el amor de la madre, sino en el sentido de que no hay carácter, no hay convicción. Son muchachos, en inglés le dicen podridos, porque no hacen nada por sí mismos. Y eso vino de una falta de corrección de los padres. Fueron consentidos, le dieron todo, no le enseñaron el valor de las cosas, no le enseñaron y no le corrigieron nunca. Ay, hermano, una y otra vez la palabra nos dice qué va a pasar con aquel que no es corregido. Dice que aquel que no es corregido va a ser la tristeza de su madre. Mejor corregirlo ahora que luego que sea la tristeza de ahora y no la de la vida entera en el futuro. Hermano, tenemos que creerle al Señor y orarle para hacerlo a la manera de Dios. La sabiduría viene por la corrección, porque es el Señor que lo ha mandado. Solamente con cumplir lo que Dios ha dicho, usted y yo estamos obedeciendo al Señor y el Señor va a bendecir la familia. Dios ha diseñado la vara para que no sea consentido el muchacho, porque va a traer vergüenza a la familia, vergüenza a sus padres. Esto de consentido, literalmente significa el dejado a sí mismo, así solo, que siga su vida sin ningún control. Usted ve, joven, que esa mentalidad de déjame hacer lo que yo quiero es rebeldía, eso no viene de Dios. No, si tú entiendes la instrucción de Dios, tú vas a clamar que Dios te corrija, que tú tengas personas que te dirijan, que tú seas instruido y aconsejado. Si no lo haces, estás camino a la rebeldía. Estás camino a vivir en tu propia opinión y no te va a ir bien de esa manera. Así que por último, en conclusión, ¿cómo corregir con vara? Sin ira, no provoquéis a ira a los hijos. ¿Cómo corregir? Con propósito. Hacer conocer al niño su error. Y ya vimos, ¿verdad?, que no debe ser con ira. No es por nosotros, es por Dios. Si lo estamos haciendo por nosotros, defender a nosotros mismos o poner un castigo por la magnitud en el sentido de cómo nos sentimos, no. Es de cómo Dios se siente. Es de que ellos entiendan
que han pecado contra Dios y arreglen su pecado con el Señor, como Él hace con nosotros. En tercer lugar, ¿cómo corregir? Con meta. Una meta, que vean que estamos más interesados en que cambien delante de Dios. Cuarto, con amor, ¿verdad? El padre quien ama, disciplina. Mi hijo, eso lo manda Dios. Y yo amo a mis hijos, yo quiero mostrarles disciplina. Además, ay, que yo lo amo tanto que no le puedo corregir. Es el amor que no es el del Señor. Ay, yo amo tanto a ese amigo que no le digo nada. Ese amor no es del Señor. Eso no es amor. Eso es una juntilla, un compañero. El amor, el amigo se dice la verdad y siguen allí. No hay ninguna razón. Hay un amor incondicional como Cristo nos amó. Y hay corrección, hay enseñanza, hay todo. Todo el paquete está allí. Está abierto todo, todo se practica. Y hay crecimiento. 5, en privado. Hermano, la vara de la corrección. No queremos ver, ¿verdad? No se ha visto, pero... Y que sacando la correa aquí en el medio del pasillo. Y fue a que te lo dije, muchacho. Ahora, hermano, mire, si usted saca a su hijo aquí en el culto, yo soy el primero que va a aplaudir. No en el sermón, pero en el corazón. Ahora, si todo el tiempo está saliendo, vamos a hablar, ¿verdad? Para ver qué hay que hacer. Pero eso no es nuevo, hermano. Todo padre ha hecho eso. Y enseñar a nuestros hijos. Y a ver todo lo que podemos hacer como pastor, como hermanas, profesoras tenemos. Con la pedagogía, con todo. Para que los niños escriban. Hermano, yo fui a una iglesia y los niños estaban allí escribiendo de 10 años. Yo no me voy a olvidar de eso. Eso fue instruido, hermano, y mandado. Y fue obedecido. Y qué bendición, hermano, aprovechar eso. Yo recuerdo que una niña chiquitita no podía escuchar todo el sermón que el pastor Ariel está predicando ahora, entender todo. Pero, hermano, ¿cómo vamos a minimizar lo que puedan entender? Y le decían, ok, tú no puedes entender todo eso, pero cuando tú escuches cruz, haz una cruz. ¡Wow, hermano, qué creativo! Así que si hubieran puesto una pela, ahora mismo hubieran tenido la hoja llena de pelitas. O mejor, poner algo allí. Dios me ama porque me disciplina. Mis padres me aman porque me disciplina. Recordar un versículo esta noche de lo que se ha dicho allí para que ellos aprendan y sigan viendo el plan de Dios. El que no es corregido, hermano, está en peligro de rebeldía. Será un consentido, como vimos allí en la palabra de Dios. No será sensible, se va a endurecer a la palabra de Dios. Vamos a terminar leyendo el Salmo 94. Te vea eso allí. El que no es corregido, mira aquí en el Salmo 94 todo lo que pasa. Vimos esta mañana, ¿verdad? Mire el versículo 13. Esta mañana vimos del 12 atrás, pero mire el 12. Bienaventurado el hombre a quien tú corriges. Corriges. Y en tu ley lo instruyes. Para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. ¿Por qué? Porque no es corregido. Porque no está instruido en la ley del Señor. Porque no escucha la voz de Dios. Porque no atiende a la palabra de Dios. Hermano, el Señor ama a sus hijos y no nos quiere dejar. Si hay algo en nuestro corazón que nos está impidiendo escuchar su voz, su palabra, de estar en su plan, el Señor va a hacer todo lo que Él ya nos ha dicho y ha diseñado con su misericordia y amor para que seamos mejores hijos. Eso es lo que tenemos que imitar con nuestros hijos. Que el Señor nos ayude y nos dé su gracia, nos dé su amor, su paciencia, nos quite toda ira para corregir a nuestros hijos. Y hermano, en nuestra iglesia, hermano, esa filosofía cristiana, en ese proceder para instruir a los niños, se pueda ver el fruto. Y puedan otras familias, otros más, la comunidad ver que sí, que funciona la manera del Señor. La última pregunta que yo me hago, pastor, pero entonces a los otros que no son nuestros hijos, yo no les puedo dar una pela. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermano? Tenemos que orar al Señor primero. ¿Qué pasó? Yo mandé a su casa porque Dios, si yo no te puedo dar una pela, yo sé la medicina de eso, de esa necesidad de una pela, yo no te la puedo dar. Entonces yo te tengo que mandar a tu casa donde te la pueden dar. Yo iré a su casa y ojalá que en un momento podamos visitar y decirle a los padres y enseñarles, mire, muchos padres todavía aún siendo incrédulos son responsables. Digo, mi hijo hizo eso. Procuremos que no le den con el cubo del agua también, porque algunos van a exagerar. Pero vamos a enseñarles, eso sería un puente para nosotros predicarle el evangelio y decirle, mire, por eso Cristo quiere que usted vaya a la iglesia primero y salvar su alma y seguir trabajando con nuestras familias. Y que podamos decirle, sí, mire, ¿está seguro que yo iré a unos padres? Mire,
aquí su hijo de tal manera, y si no lo aceptan, entonces no podemos tener ese muchacho. Hasta que cambie, hasta que Dios haga una obra en sus corazones, hasta que los padres decidan hacer su parte, porque es el plan que Dios ha diseñado. Señor, nos dé su gracia. Gloria al Señor por su corrección. Lo hagamos a su manera y veremos su fruto. Oremos. Gracias, Señor. Padre, glorifícate en nuestras familias, Señor. ¿Cuántos temas? Y reconocemos que humanamente necesitamos tiempo para meditar. Entonces ayúdanos a sacar ese tiempo para meditar, para poner las cosas en orden y para clamarte, para orarte, que lo plasmes en nosotros. Que nos ayude a ser fieles, Señor. En este tiempo va a haber más tentación para entender que no vamos a corregir con vara, porque el mundo, la psicología,